Muy buen día para todos. En el día de hoy estaremos revisando la sanción por corrección en las declaraciones cuando se presentan de forma extemporánea. En este caso, lo primero que tenemos que revisar es el artículo 644, sanción por corrección de las declaraciones, que nos señalan como tal que cuando los contribuyentes responsables, agentes retenedores corrijan sus declaraciones tributarias deben de liquidar y pagar una sanción equivalente, ya sea el 10% o el 20%, teniendo pues en cuenta de que pues cada numeral tiene sus particularidades. En este caso, el 10% es sobre el mayor valor a pagar o el menor saldo a favor, siempre y cuando pues la corrección se haga después de ya las fechas de vencimiento para declarar. Y el 20% se genera cuando se genere la corrección, y la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o pliegos de cargos. Tener en cuenta de que el artículo que nos establece el emplazamiento para la corrección es el artículo 685, que señala que cuando la Administración de Impuestos tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente, responsable o agente retenedor, podrá enviarle un emplazamiento para corregir con el fin de que dentro del mes siguiente a su notificación, la persona o entidad emplazada, si lo considera procedente, pues corrija la declaración liquidando la sanción de corrección respectiva al artículo 644, que es la que estamos revisando. La no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna. Esto complementando pues el artículo 644, que nos dice que la corrección, cuando hay este tipo de emplazamiento, pues se genera sobre este porcentaje o auto que ordene visita de inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial, que es pues diferente a este artículo que acabamos de revisar de emplazamiento. El requerimiento especial, si ya lo encontramos en el artículo 703, que señala que antes de efectuar la liquidación de revisión, la Administración enviará al contribuyente responsable, agente retenedor o declarante por una sola vez un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar con explicación de las razones en que se sustenta. A partir de este artículo se empieza pues a detallar muchísimo más todo sobre el requerimiento, de cuál es el término para notificar dicho requerimiento, ¿cierto? Aquí nos dicen que el 3 años siguiente a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, cuando la declaración inicial se haya presentado de forma extemporánea, los 3 años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar 3 años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva. Aquí también se señala el término para notificar el requerimiento en ventas y retención en la fuente, para que por favor se revise. Suspensión de término. Y uno muy importante es el artículo 707, que señala que dentro de los 3 meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial, el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la Administración se llegue el proceso de documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual estas deben ser atendidas. Las ampliaciones y demás. ¿Qué pasa con este tipo de requerimiento especial? Y es lo siguiente, de que ya pasaríamos ya no a la sanción del 644, sino a la sanción del 647, tal como lo establece el 709, que es muchísimo más elevada que la del 644. Si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su ampliación el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sanción por inexactitud, ya se estaría liquidando una sanción por inexactitud del artículo 647, se reducirá la cuarta parte de la planteada por la Administración en relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y y adjuntar a la respuesta al requerimiento copia o fotocopia de la respectiva corrección,
la prueba del pago o acuerdo de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida. Entonces, por favor, revisar también estos artículos. También el artículo del emplazamiento, que está como tal si la no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna. Y también nos señala de que podrá pues enviarse ese emplazamiento para corregir dentro del mes siguiente a su notificación. El artículo 644 también, en su parágrafo 1, ya también nos indica qué pasa cuando se presenta pues, la corrección de forma ya extemporánea. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores se aumentará al 5% del mayor valor a pagar del menor saldo a favor según el caso. Esto es importante por cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar del respectivo periodo, sin que la sanción exceda del 100% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. Por último, también recordar la sanción mínima establecida en el artículo 639, que establece que como tal el valor mínimo de cualquier sanción, incluida las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidar la persona o entidad sometida a ella o la administración de impuestos, será de 10 VTs. Tener en cuenta también el artículo 640 para la aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad del régimen sancionatorio, para también aplicarla pues según el caso, ya sea el 50% o el 75%. Bueno, ya que como tal tengo un bosquejo sencillo de que se tendrá pues que evaluar según el caso, donde pues se determine primeramente la fecha del vencimiento de la declaración de renta. Tener presente que en el portal de la DIAN se encuentra el calendario tributario para consultar directamente las fechas de vencimiento. Entonces esto es de una forma para ejemplificar más o menos cómo se tendría que tener en cuenta. Fecha de presentación, suponiendo que fue un 9 de noviembre del 2025 y una fecha de corrección de declaración que fue por mayor valor a pagar, pues fue un 17 de diciembre, suponiendo. Aquí el impuesto a pagar de la declaración inicial, digamos que la que se presentó el 9 de noviembre, fue de 10 millones. Aquí después de la corrección se presenta 13 millones. Aquí la diferencia por mayor impuesto a pagar es de 3 millones de pesos. Y aquí ya directamente aplicaríamos la sanción por corrección del artículo 644. Suponiendo que no hay un emplazamiento, se aplicaría como tal el 10%. Luego la sanción por corrección por extemporaneidad, que es el que acabamos de leer en el artículo 644, en el parágrafo 5, que nos habla del 5%. Aquí ya se aplicaría sobre el mayor valor a pagar, sobre el 5%, y ya como tal sobre el mes o fracción del mes que se tenga pues dentro de las fechas establecidas. El total de las sanciones, también tener en cuenta la reducción pues del artículo 640, ¿cierto? Ya sea del 50% o del 75% según el caso. Aquí también se procedería y se compararía con la sanción mínima del artículo 639 del Estatuto Tributario, que para este 2025 es de 498.000, y también se compararía con el mismo impuesto, pues que en ningún momento lo supera. Por tanto, pues ya según esto se determinarían ya las sanciones a pagar por corrección directamente por dicha extemporaneidad. En este caso, pues al ser menor de la sanción mínima, pues se tendría que seleccionar la mínima para mi ejemplo.